Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El tema de hoy requiere de mucho suspiro y de mucha introspección y de mucho reevaluar nuestro paso por esta vida. Nos recuerda que somos un milagro, yo, Gail, vos, todas las personas y seres humanos que están escuchando esto, somos un milagro. Es una forma de entender procesos dolorosos. Hoy vamos a hablar de las pérdidas, entre comillas, porque no son pérdidas, son cambios, evolución, trascendencia, pero pérdidas, entre comillas, de bebés que no llegan a nacer o que nacen y parten. Es un tema muy delicado, al mismo tiempo importante decirlo en voz alta. Nos animamos con Gail, bueno, sí, así como que bien tocado con pinzas, porque es un tema que nuestra intención no es que alguien salga de aquí más lastimado, con más dolor. Nuestra intención es animarnos a mirarnos, a no a compararnos, porque cada historia es individual, cada cuerpo es diferente, cada sistema emocional, ambiental, psicológico en el cual nos desarrollamos es sumamente individual. Te invitamos cordialmente a escuchar la maravillosa historia que Mafe nos comparte. Ella es coach, terapeuta, especialista en biodecodificación, pero en esta entrevista habla la mamá, el ser humano. Y está genial lo que ella nos comparte desde su vulnerabilidad, desde su amor propio y desde su proceso y evolución. Te invito a que te quedes hasta el final. Si conoces a alguien que pueda sumarle esta maravillosa historia, compartila, no dudes en compartir, que aquí estamos para juntos ir creciendo, juntos ir aprendiendo y individual, mirarnos, individual, respetar nuestros procesos, nuestros duelos, que aquí acaba algo, al mismo tiempo da apertura a un nuevo inicio. Te doy cordialmente la bienvenida y te doy la invitación nuevamente a que te quedes hasta el final. Gail, te doy la bienvenida y decinos cómo te sentiste después de esta maravillosa conversación. Hola Estela, hola a todos. Estoy, esta entrevista me ha dejado con, con varios sentimientos, con varias sensaciones. Una de ellas es el poder, gracias a Mafe, que nos ha aportado el cumplir el propósito, la misión de este podcast, que es dar voz a lo que cuesta decir. Y sé, yo no he pasado por una situación así, pero sí conozco algunas mujeres que sí lo han transitado, amigas, familia, y, y yo no he sabido cómo acompañar y muchas veces no sabemos. Y desde lo que nos comparte Mafe, no significa que va a ser una guía, pero al menos me da luces para empatizar y y acompañar a la mamá, a la mujer, que muchas veces pensamos en el bebé que no llegó a nacer, en las situaciones, por algo pasó, no sé qué, y nos olvidamos de contener a la mamá. Entonces, para mí esta entrevista acoge todas esas historias, me llevo como, me llevo el honrar la vida. Realmente es un milagro que nosotras estemos aquí, es un milagro de vida y como tal el honrarlo, ¿no? Y parte de honrar la vida es vivir situaciones dolorosas, es vivir emociones incómodas que le huimos, las resistimos, sin embargo, el sentir ese dolor, ese miedo, ese sufrimiento también es parte de la vida.
y todo eso nos lleva hacia algo, o sea, hacia ese renacer, hacia ese levantarte y continuar, crecer, evolucionar, transformar. Así que esta entrevista de verdad, desen ese regalo de escucharla hasta el final, compartan. Estoy segura que conocen a alguien que ha transitado por una situación así. Compártanla para que se sienta acompañada, validada, y es eso, validar, que cada uno pueda validar su proceso. Así que disfruten la entrevista tanto como nosotras. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para este tema que nos tiene entre nerviosas y con mucha curiosidad, hemos invitado a María Fernanda Cuarán, más conocida como La Cuarán. Ella es coach en medicina funcional, energética, terapeuta emocional y biodescodificadora. Ella te acompaña a transitar el cambio y tiene un espacio súper nutritivo, las charlas con La Cuarán. Pero esta vez no la tenemos acá como experta, sino como mujer, como madre, como ser humano. Bienvenida, Mafer. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí, muy contenta de compartir, de contar un poquito mi historia y ojalá mi palabra pueda abrazar a muchas mujeres que atraviesan por este desafío del que vamos a hablar el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Mafer, por tu presencia aquí. Es de muy importante ocasión hablar de este tema porque nosotras en el podcast tratamos de hablar de cosas que son difíciles de decir en voz alta. Y este es un temazo que realmente, o sea, tras que abrimos la sala hoy, dije, o sea, me siento nerviosita hablar de este tema porque es un tema delicado, sensible, y es como que quiero preservar la salud de todas las mujeres y personas familiares que han pasado por esto, que nos escuchan, de que, bueno, o sea, es un tema que pasa, lamentablemente pasa y pasa a muchas mujeres, y es un tema que definitivamente no nos animamos a hablar en voz alta. Así que gracias, Mafe, por tu amorosa presencia el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es integrar la muerte en la vida. Y la vida en la muerte es como que se necesitan ambas, aunque suena contradictorio, aunque suena contrastante, pero tenemos un episodio de que cómo aprendemos a vivir a través de la muerte también. Y entonces, Mafe, empecemos tal vez, ¿qué aprendemos a través de la pérdida? Desde ahí ya podría yo hacer un ajuste, digamos, semántico un poco. Me gusta mucho trabajar con las palabras. Tengo una nena en tierra, quien me ha enseñado, Isabel Sofía, quien me ha enseñado mucho el juego de las palabras. Ya pérdida para mí no es, pero se entiende que pues nos han enseñado que cuando no estamos vivos nos vamos y como que nos perdemos, ¿no? No sabemos todavía dónde, depende de cada religión y depende de cada creencia. Yo creo más en trascender y es un sentir. Hay cosas que no se sienten hasta que se viven y cuando no hemos sufrido una pérdida o un trascender, eh, claramente vemos que cuando la persona no está, pues se fue. Yo creo que evolucionamos en algún punto, pero no estamos preparados para ese tránsito o ese cambio de estado, porque nos han enseñado que la vida es lo más importante, ¿cierto?
Entonces, mientras que estés vivo vas a poder hacerlo. Mientras que estés viva, tienes tiempo. Mientras que estés viva. Y la muerte es como un punto donde todo termina. Entonces, cuando llega ese día, que el nacimiento y la muerte son los días más seguros, sino que si tuviéramos el día de la muerte sería muy aburrido. Cuando llega ese día, claramente como que todo para, hay un cambio de materia, claramente, y se ve, pero se cambia un poco ese concepto y empieza a jugar más el alma, ¿no? Del que tanto se habla en vida, ¿no? Tu alma y el alma, y ya uno realmente empieza como a sentir esa energía de ese cambio de alma. Así que ese sentir, yo creo que podríamos mirarlo como un cambio. Ahí ya de entrada, cuando, además que no solo tenemos pérdidas cuando morimos, ¿no? Cuando cambiamos de trabajo, cuando dejamos alguna pareja en vida, cuando un hijo se va a otro país, cuando tengo que emigrar, uno siente que como que algo de uno se quedó en el otro país. Tenemos muchas pérdidas o cambios y muchos duelos, curiosamente. Entonces, esa aproximación, tal vez, pienso yo, de cambiar ese sentir de aquí terminó todo a hay algo más que evoluciona. Yo creo que deberíamos llevarnos un poco como a sentir más eso, porque nos encanta entender, ¿no? Entonces, si la vida es esto, 9 meses de gestación, como nadie nos ha dicho, aunque sí hay algunos escritos y algunas canalizaciones ahora y algunos enviados y llamados, ¿qué será que hay del otro lado, no? Entonces, como nos encanta pensar y conceptualizar, eh, y lo que no sabemos nos da miedo, entonces yo le tengo miedo a lo que no conozco. Y desde esa mirada, Mafe, que ya estabas comenzando a hablar de la gestación, el nacimiento y todo, sabemos y es para lo cual te hemos invitado para que nos cuentes tu historia, que tienes 4 hijos, una, una niñita, mujercita bella aquí en este plano físico y 3 que han trascendido, Santiago, Valeria y Sebastián. Si nos Ay. puedes compartir, por favor, que, cuál fue tu proceso con estos 3 hijos que no están en este plano. Uf, mm, yo tenía, esto era noviembre, 1 de noviembre del 2011, cuando venía de un viaje, que escuchan por ahí, es mi perrita, cuando venía de un viaje en moto con quien en ese momento era mi pareja y ya llevaba 10 años, que es el papá de Isabel Sofía, mi hija, en tierra. Y yo no me sentía muy bien de salud en ese momento. Trabajaba en cooperación internacional, trabajaba con el gobierno, tenía, digamos, unos niveles de estrés muy grandes, y un estilo de vida no tan chévere, donde todo era prioridad, menos mi salud. Vivía 24/7 ocupada, la relación ya en sí estaba un poco, llamémoslo, desgastada, y nos fuimos a un viaje. Y ese viaje nos trajo algunos descubrimientos personales, y caímos en cuenta de que algo se estaba perdiendo. Ya llevábamos 9 años de relación, perdón. Después de 9 años de relación y haber dicho en algún momento, no, no queremos hijos, tú y yo somos lo máximo, y mira, llevamos 9 años juntos, había una relación, digamos, entre comillas, consolidada, pero pues con el desgaste o el cambio de una relación de 9 años. En ese paseo como que premonitoriamente hablando, yo le empecé a manifestar que pues o nos casábamos o comprábamos un apartamento o teníamos un hijo, como que uno empieza, ¿no? A pedir, uno dice, wow, después de Pasar nueve al años, siguiente nivel. exacto, o sea, como ya viajamos, ya, ¿no? Y quiero abrir un paréntesis grande, es un hombre muy inteligente, muy sabio a su manera, yo creo que todos tenemos nuestra propia medicina, pero en ese momento estábamos los dos, después de 9 años, como él por un lado y yo por el otro a nivel profesional, cada uno buscaba cosas como
Y ese día yo llegué de ese viaje un poco pensativa, me acuerdo mucho, y antes de llegar hoy a este espacio sagrado que ustedes crean, me puse a pensar y medité un poquito como ese día. Siento que uno puede transmitir mucho también desde el recuerdo. Y yo me acuerdo que yo llegué cansadísima y al otro día a las 7 de la mañana llegué a la oficina y convulsioné por primera vez. Ahí me llevan al médico y estando en el médico me dicen, tienes epilepsia en el lóbulo temporal izquierdo y pues además te queremos contar que estás en embarazo. Em, Fue como de esos momentos, ahí no hubo despertar, ahí hubo hueco. Como que yo me acuerdo que estaba en la clínica y fue como un momento. Tengo epilepsia, eso da grande, y como sí que soy mamá, a mí me llegaba mi periodo menstrual, no tenía, fui como de esos programas de Discovery Home and Health donde embarazo extraño, yo, porque yo planificaba, yo tenía el periodo, eh, y digamos que la sintomatología que tenía, que les cuento que estaba cansada y demás, también era como un mensaje de la epilepsia. Entonces había mucho pasando en mi cuerpo y yo pensando cómo hago para pasar al siguiente nivel con mi pareja, ¿no? Porque era como lo que estaba en prioridad en ese momento. No los 24 horas que trabajaba, ni permanecía 8 en un avión, ni que no dormía, que fumaba, que Ni el tomaba, cansancio, ni los avisos del cuerpo. nada. De ahí me dicen entonces, hay que cuidarte, hay que tomar un medicamento. Fui del 1% de la población que el medicamento le hizo totalmente lo opuesto y en ese tiempo caímos, digamos, en una crisis muy profunda con vamos a ponerle nombre, Rafael. Em, Fue muy fuerte todo. Entonces aquí como que fue el primer llamado de, pucha, mi cuerpo me está hablando y además me está pidiendo que tenga una vida, ¿no? La incubadora. Y empieza la culpa ya con quien es Santiago, mi primer hijo, eh, dentro del vientre, porque estaba en un momento desafiante con Rafael, sumado a, acaban de detectar una condición que pues socialmente hablando era un poco fuerte y trabajaba con una grave responsabilidad grandísima. En ese entonces trabajaba en la Organización Internacional del Trabajo, la oficina éramos 6 personas ante todo el país, entonces pues éramos los que representábamos los proyectos, entonces yo me enfermaba y se acababa, más o menos el proyecto quedaba en stand-by, trabajaba con sindicalistas de petroleras, entonces, y yo era, imagínate, soy bien bajita, bien carichiquita, y ahora carichiquita con epilepsia, no, eso era todo un drama, entonces yo preferí callar un poco, no expresar, digamos, en el trabajo, que eso fue otra de las grandes enseñanzas, porque tenemos pena también, como, ay, no, entonces uno no se puede embarazar porque tiene un alto cargo. Ay, no, la embarazada del alto cargo ya no va a poder ser igual. Sumado a, y la embarazada de alto cargo ahora tiene epilepsia. Entonces me ganó mucho en ese momento como lo que dijeran los demás. Y obviamente fue como bienvenida al mundo del medicamento. Entonces tenía mucha rabia, me daban ataques de ansiedad, sumado a que cuando llega, como le digo yo, ese huésped, él no dice buenas, ¿en qué habitación me voy a quedar? No, él llega, se instala, mueve, tu cuerpo empieza a cambiar. Es increíble los cambios que uno empieza a tener en ánimo. Y obviamente estaba de fondo el que, ¿será que este bebé es el siguiente paso? ¿No? Eh, Santiago hizo lo que pudo conmigo. Yo creo que cada alma, eh, y yo le cuento mucho a las personas, Santiago, por Santiago yo lloro todavía. Eh, Hay un poco como lo que llamaríamos culpa, que yo ahora trato siempre de orar, de meditar, y es, digamos, una rutina que él también me trajo, a pesar de que yo soy católica y que en ese momento tenía una abuela que también los cuida en el cielo, que estaba muy pendiente de mí, yo seguía desconectada de todo. Y cuando estás ahí,
con todo ese huracán, ¿no? De cosas, de llegar a casa y decir, wow, soy mamá, pucha, pero ahora tienes que tomar un medicamento que le pueda hacer daño al bebé, pero tienes que tomar decisiones porque pues es tu vida y al final los médicos te dicen que es algo que a mí me costó mucho entender, es primero se salva la mamá. Y yo me acuerdo que yo fui al control y me catalogaron como embarazo de alto riesgo, eh, y nada más ese rótulo, cualquier mamá que de pronto nos esté escuchando, embarazo de alto riesgo, wow, como que dices, mierda, o respiro, o me quedo quieta, o ¿qué hago? Porque pues la vida sigue y a uno le dicen como no, el embarazo es que es una maravilla y eso es un momento épico donde la mujer tiene que estar, la mujer trabaja, la mujer tiene otras cosas, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que yo llegué, epiléptica, ni siquiera me decían mamá. Entonces fue como, wow, eh, ya todo eso estaba, digamos, absorbiéndolo de alguna forma Santiago. Tenía mucho miedo, eh, mucha angustia. Y me acuerdo que en ese momento Rafael me decía, ¿tú qué piensas? Y yo, pues, yo entre el susto y la felicidad, porque esto es como un cóctel ahí todo, y lo siento, de hecho, ahorita que lo hablo, porque era un momento donde a mí me habían dicho que había mucha felicidad. Em, y eso, y eso todavía le tengo un poquito como de, cuando veo esas propagandas de Johnson y Johnson, y no, y todo es así, y yo digo, wow, hemos romantizado muchas cosas, es un momento hermoso, ya les voy a hablar de Valeria, de Isabel y de Santiago, pero es un momento muy, muy duro, y, y creo que nadie nos prepara, ni YouTube, ni nuestros familiares, ni el embarazo de mi mamá. Es algo tan personal que es mejor como no escuchar un poco y todo el mundo opina, ¿no? Entonces, ay, ¿tú qué piensas? Ese niño, y el niño ahora quién sabe con qué van a hacer. Y no, y no muevas nada, y tienes que comer esto, y tienes que comer lo otro, ¿no? Eh, Pasó un tiempo, las cosas con el papá de Isa seguían muy difíciles porque me empecé a dar cuenta que él no quería hijos. Y creo que ese fue otro duelo en vida, fue como un proceso de duelo en embarazo, es que era como estoy creando vida, pero al mismo tiempo estoy en un duelo, ¿no? Era como, ¿what? ¿Qué es esto? Em, Para aumentarle al cóctel de emociones. Total, entonces, que eso es otro tema. Todo el mundo me decía, uy, pero tú llevas un montón de tiempo y ustedes se adoran. Estaba todo, y teníamos buenos trabajos y teníamos, digamos, una casa. No hay garantía de nada y no hay preparación. Ahora, no es que esto sea pues, pero yo sí creo que el proyecto sentido de los seres sí que tiene que tener un poquito de conciencia y de cuidado de cuidar a la mamá, ¿sabes? Como que no es el niño y solo el niño, o sea, hay una mamá detrás del niño que es la primera programación y yo con miedo, con culpa, con rabia, con tristeza, ¿cómo se dice? Con expectativa, ¿sabes? Em, y luego en una noche yo estaba muy triste. Yo sentía que de fondo también pasaba algo con el papá de Isabel porque había cambiado mucho, mucho. Y me entero que había un tema de infidelidad de fondo, que obviamente fue, digamos, como la cereza en el pastel para que Santiago decidiera en su momento y dijera, ¿sabes qué, ma? Yo creo que no es el momento. eh, y, y, y yo como que más bien trasciendo y te espero. em, Porque estás con susto, con miedo, no hay condiciones habilitantes, dirían los abogados, no está como el terreno para que esto pase y separa su corazón. Lo que llaman en los médicos una pérdida gestacional. Lo curioso es que yo no supe sino hasta que me fui a hacer el chequeo y
Y es bastante curioso, llamémoslo, que tu cuerpo que es dador de vida, ¿sabes? Eh, pues lo haya dejado conmigo un tiempo sin que yo supiera que él ya se había ido. em, y creo que eso me dolió muchísimo y a la fecha todavía yo les puedo decir que con todo el camino que llevo, cuando uno le dicen, tienes que superar o tienes que olvidar, pero tú tienes una hija, pero, hay cosas que se quedan para recordarte también de dónde tienes que sacar fuerza. Y lo que me dejó en vida Santiago con su presencia fue honrar la capacidad de crear vida, pero al mismo tiempo tener la capacidad de tomar la decisión de decir no. Y nos han dicho mucho de que somos dadoras de vida y que el útero es dador y el útero es hermoso, es una casa divina, pero ahí también pasan procesos eh, de muerte, de cambio. Ni siquiera honramos nuestro periodo menstrual, que es una forma cada mes de recordarnos que no creamos vida y que ese periodo es el recuerdo de esa limpieza, ¿no? Para seguir limpiando cada mes esa hermosa casa para que seamos mamás. Uy, que, que cuando veo la ecografía y digo, wow, él buscó cómo llegar, pero no habían condiciones. Hubo un dolor. Miren, además pasó algo muy curioso. Yo entré al baño, me acuerdo, y en casa de mi mamá, que es una de las casas más limpias del mundo, por cierto. O sea, aquí abro paréntesis, oh my God, que la limpia todo el tiempo. Yo estaba haciendo number one, estaba en el baño y salió una cucaracha. Y yo tengo fobia a las cucarachas. O sea, me desmayo, ya no puede ser, esto es muy curioso. Y tenía la ecografía 15 días después. Desde ahí yo dije, uy, yo siento algo, como, y esto es un poco a que siempre hay condiciones que te van a avisar cosas, pero como estamos tan desconectados, yo ese susto lo sentí como un llamado y me entró un miedo bastante particular. Y cuando voy a la ecografía, obviamente, y ese es el profesional de salud, a veces yo los entiendo, son humanos también. Uf, pero en esos momentos donde uno está completamente vulnerable, sensible, solo, ¿saben? Porque a veces no vamos con acompañante. Hay muchas mamás solteras también. En algunos hospitales no dejan entrar. Pues uno está con el profesional ahí mirándolo como, ¿no? Esperanzado, feliz. Y te va a decir, ay mamá, pero el corazón ya no late. Dios. Dime. Eh, ¿Cómo así que no late? Y eso que tú dices, eh, como uno ve tantas cosas, no, muévalo. Mueva no, el ecógrafo. Me dice, no, mamá, el bebé ya no está. El bebé ya no está. ¿Cómo así que no está? ¿Por dónde salió? ¿No? Porque también hay muchos conceptos de que uno tiene que ver sangrado, de que tiene que haber dolor, ¿no? Cuando se pierde, ¿no? Cada cuerpo es tan distinto. Por eso a veces ir a Google a mirar cosas me parece oh, duro. Es una excelente herramienta, pero en estos momentos fue lo peor que pude hacer porque, claro, además él ni siquiera me lee me dice, no, no hay latidos del corazón y empieza a meter en la historia, eh, te imprime, te da tu carpeta y uno sale como, ¿y ahora qué Y hago? eso es todo. Y entonces no hay nada ya, si eso no sale, ¿qué es? O sea, ¿alguien me explique? Creo que pasaron 2 días hasta que me viera con mi ginecóloga y me dijera 2 días, imagínate, son 48 horas que una veces en un segundo tiene un pensamiento, ¿no? Y uno dice, en 24 horas, no sé cuántos segundos, no sé cuántos minutos, yo fui a Google, lloraba,
empecé como a leer, sumado de fondo, ¿no? A que en el trabajo, con el permiso, Rafael, ¿cómo que está pasando? Mi familia, eso fue porque tienes epilepsia, o sea, demasiado ruido y empieza todo el mundo a opinar. Eso era que no convenía, eso era que no estabas lista, eso era que no te conviene estar con Rafael. Eso, yo llegué a ese consultorio, Adriana, quien era mi ginecóloga, me dijo, Mafe, tuviste una pérdida gestacional, el bebé dejó de latir el corazón y se está recogiendo. Yo recogiendo, y me dijo, sí, tiene la capacidad de recogerse. Y decía, wow, así como llegó y fue un milagro, ¿no? Porque ustedes son un milagro, todos somos un milagro. O sea, eso que a uno le cuentan que, no, el espermatozoide y el óvulo. Yo me imagino ese encuentro de esos dos como, ¿qué hubo? Vamos a hacer un bebé, hágale, ¿no? Y se forma el cigoto, y se forma esa, y ahí esa explosión, pues él mismo se recogió, ¿no? Y dijo, uy, no, como era mamá primeriza, eh, por lo menos acá en Colombia hay como unos protocolos para estos procedimientos, ¿no? Entonces, en menos de 3 meses, casi 4, pasé de ser una mamá a no ser mamá y a ser un número de un procedimiento, porque entonces ahora hay que limpiar el útero. Eh, pero como eres mamá, entonces no queremos entrar a raspar, a hacer un procedimiento invasivo. Te vamos a dar unas pastillas para que tú lo hagas en casa. Ah, ahí me preguntan, ¿tú quieres ser más mamá? Y yo, claro, no lo dudé ni un segundo. Después de 9 años de nunca haber tenido em, eso en mi agenda, en mi radar, yo nunca fui de jugar con muñecas, que es lo que a uno le dicen. Nunca, de hecho, fui criada, digamos, con un rol muy masculino. Yo sí, 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 me dijeron, perfecto, entonces no queremos raspar para cuidar tu útero y queremos que lo haga él naturalmente. Introduce esto, hace esto, introduce. Uy, Dios mío, yo creo que esa es otra. Ahora yo tengo que hacer algo para que eso fue muy fuerte, y nadie te acompaña. O sea, uno no te pone ningún profesional de salud tampoco como, bueno, vamos a asignar a una psicóloga para, ve con Dios, como decimos acá coloquialmente. Y de fondo está como la pareja que no quería, como que uf, con el descanso, ¿no? De, uff, no, era lo que convenía. La familia que quiere cuidar la vida de uno, porque pues claro, estaba la epilepsia de fondo como no convenía. Y uno con un dolor en el alma, ¿no? Acá como con el corazón así grandote, diciendo, pero es que nadie como que, nadie me pregunta, ¿no? O sea, como que nadie me tiene en cuenta, gracias a todos por preocuparse y por mirar sus agendas, pero ¿y yo qué? Coger esas pastillas, irme al baño, introducirlas, irme a la cama, esperar tener un parto. ¡Ah! Yo decía, ¿qué es esto? Esto parece salido como de una película de esas de terror, hola, donde uno está ahí solo en una cama esperando a tener un parto, no parto. Cuando empiezan a llegar esas contracciones, fue muy extraño porque yo ya hubiera sentido esto si lo hubiera tenido. Y fue un momento donde me sentí mucho más mamá que cuando me dijeron que era mamá. Y yo dije, va a salir. Imagínense el proceso mental de, pues voy a ver algo de Santiago, ¿no? Y cuando ya sientes, y lo gráfico, digamos, de este relato es, todo ese proceso tiene tantas emociones y es un proceso tan solo, pero al mismo tiempo tan acompañado porque estás con esa alma que te dice, aquí estamos,
Fresca que no estás sola. Eh, yo estoy aquí contigo. Ahí es donde realmente empezó la despedida con Santiago, porque yo iba a ir en algún momento al baño y pues iba a terminar bajando la cisterna. Wow. Em, Es realmente doloroso todo tu proceso, ¿no? Y te agradecemos muchísimo que nos compartas esto. Yo creo que ahorita mismo muchas mujeres están compartiendo tu dolor, mujeres que han pasado por esto, que solo ustedes saben lo doloroso que es este proceso, ¿no? Y eso, como dices, de darle la bienvenida al mismo tiempo a los meses despedir. Pero no es un despedir, me encanta el enfoque y la forma en que llevas a Santiago en tu corazón, porque siempre vas a ser la mamá de Santiago. Santiago te eligió como su mamá y eso está pactado desde arriba. El así hecho es. de que su pasito por este plano haya sido muy corto, te trajo las mejores y mayores enseñanzas de tu vida. Y esto es una forma muy, muy sana, muy conmovedora de que las mujeres puedan, las mujeres que han pasado por esto, puedan darle un sentido de vida a lo que fue y lo que es esa alma que te eligió como mamá. Porque eso nada, ni ese aborto que tuviste que tener inducido por vos misma, lo va a quitar, porque siempre vas a ser la mamá de esa almita. Y Mafe, y en todo este proceso que ha sido tan solitario, porque nadie, no hubo un profesional al lado que te acompañó, o un psicólogo o alguien de la salud mental, porque muchas veces, incluso nosotros los familiares, ay, no, no pasa nada, sos joven, te vas a volver a embarazar. O ahora, ay, Mafe, en serio, ya pasaron 10 años y seguís con eso si ya tenés otra hija. O sea, nadie sabe. Y si no sabemos, por eso yo tenía tanto temor de decir, porque no he pasado por esto, y yo no sé. Y sí, también recalcar de que cada persona es individual. Tu Total. proceso no es el mismo proceso de la persona que nos está escuchando ahorita, y está bien, cada quien que honre su historia, que honre su proceso. Al mismo tiempo, hay vías, ¿no? De cómo gestionar el dolor. Hay vías, no vamos a decir soluciones, pero hay pasos para seguir con el ciclo de la vida y seguir avanzando, porque a pesar de que tu bebé decidió que no eran las condiciones ahora, mamá, gracias por recibirme, pero no, al mismo tiempo hay días para seguir avanzando, ¿no? Y eso te quiero preguntar, Mafe, ¿cuáles fueron tus días para seguir adelante, para gestionar ese dolor tan grande, ese cóctel de emociones que dice Gail, que es una suma de tristeza, la culpa con mayúscula, porque yo como mujer hasta incluso te juega de que, ¿cómo no le voy a dar yo este hijo a mi pareja? Digamos que el esposo que tanto esperó, y hay mujeres de que no pueden o que cuesta o que no es así de simple como le puede ser otra mujer. Cada persona es un mundo individual aparte, entonces no podemos compararnos ni entre mujeres, ni aunque tengamos los mismos órganos reproductivos, mi cuerpo, mi mente funciona diferente. Entonces, ¿cuáles fueron tus vías, Mafe, que te ayudaron a ir gestionando, bueno, la elección que tuvo Santiago de ahora no es el momento, y cómo Mafe se queda en este plano físico para continuar? ¿Cómo podés continuar después de tan dolorosa situación? Mira que después de ese día, yo creo que hay cosas que no se entienden si no se sienten. Eh, Como nos encanta entender, nos perdemos mucho del sentir. Hubo un clic, hubo algo, y esto lo he pensado muchas veces cuando me lo he preguntado y lo recuerdo, que pasaron los días después, y 10 años después, como el cerebro es tan pro, él va a guardarte cosas, porque va a decir, ahorita no, ya has pasado mucho, entonces yo te guardo esto y de a poquito, con calmita, vamos a ir sacando cosas para que las sanes. Em,
como tenía un trabajo, ¿no? Bien, digamos, demandante, en ese momento hubo un clic de, ok, tienes que volver como a lo que estabas haciendo y agárrate de eso, em, porque listo, entonces no vas a ser mamá, y como no vas a ser mamá, pues entonces enfócate en lo que sabes hacer, que es trabajar, ¿no? Hacer tus otras cosas. Yo volví muy rápido al trabajo, entonces no gestioné en ese momento muy bien lo de Santiago. Entonces sería una mentira decirte, bueno, yo salí de lo de Santiago y me puse en... No. Em, que eso es otro tema que, no sé, yo a veces pienso y digo, es que el tiempo juega en contra, es un tema del tiempo también. Que yo decía, ok, no soy mamá, pero entonces ahora voy a perder el trabajo, ahora voy a seguir perdiendo a mi pareja, como que sales de ahí y dices, Dios mío, yo voy a seguir de pérdida en pérdida si no hago algo. Y me concentré, y en el trabajo, y ahí es donde yo digo, siempre hay almas y siempre hay ángeles, siempre hay seres, siempre hay energía que está ahí para activarse cuando tú la logres ver, porque todo está, en este plano terrenal todo está. Somos abundantes en absolutamente todo, pero es que estamos excedidos en mucho, pero no estamos listos o no estamos abiertos a ver, ¿no? A las personas y a ver las herramientas hasta cuando tu plan de alma o tu plan de vida, o tu proyecto de vida, diga, ah, ok, se activa a los 8 años, se activa a los 12, porque creemos que esto lo vamos creando al día y hay mucho del plan divino que algunos dirían ya está escrito, otros tú lo activas, otros ya está visible a los ojos. Entonces, muchos compañeros del trabajo obviamente pues ya empezaron a preguntar y la relación empezó a caer. Entonces, yo seguía muy metida en el trabajo y ya abierta a ver a mis compañeros de trabajo. Yo duré mucho tiempo metida en mi relación, entonces empecé a abrirme a otras personas, a salir. Santiago siempre está, entonces yo duré mucho tiempo hablando con él. Y hay una sensación en el vientre que queda, por lo menos me pasó a mí, eh, como de mirarte y decir, ok, esa sensación de es vacío, pero como de que algo hay ahí. Y creo que ahí terminé de empezar a decantar, aunque yo ya había tenido algunos familiares que habían trascendido, el wow, siento vida todavía, como que queda un recuerdo. Entonces yo duré como un tiempo mirando el cuerpo, porque además los senos te cambian, alcanzas a tener la prolactina, una hormona alcanza entonces a que tú saques un cierto líquido en los senos, entonces yo todavía me sentía en un proceso, ¿no? De cuerpo y empecé a hacer ejercicio y el ejercicio me ayudó mucho como a canalizar en ese momento esas emociones que nadie, porque pues ojo, la gestión emocional mala, entre comillas, no venía del embarazo, venía de toda la vida. A mí nadie me había dicho, bueno, vamos a sentarnos a hablar de cómo te sientes. Mi mamá por ahí dentro de su sabiduría hablaba con nosotros, pero eh, ¿y dónde lo sientes en el cuerpo? O sea, en ningún lado, o sea, uno ni sabía que tenía rabia acá, que... Entonces empecé como a decir, ah, lo que yo tengo es mal genio. Y empecé a ir a diferentes medicinas, pero ni siquiera era por el embarazo en sí, sino que quería salir de la tristeza que tenía, porque me sentía derrotada. Me está quedando grande el matrimonio, me está quedando grande el trabajo, ya no quiero trabajar más en esto, me quedó grande el embarazo, ¿no? El tema soy yo. Entonces, como el problema soy yo tengo que mirar cómo lo soluciono. Y mira lo curioso, en ese periodo de transición, y ahí es donde, obviamente con todo el respeto de cada historia, ya nos sentamos a hablar con el papá de Isabel, con Rafael y de Santiago, y me dice, yo no quiero tener hijos. O sea, ya iba el segundo llamado. Le dije, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta relación? Porque yo sí quiero. O sea, ¿no? Y yo sé que había amor, porque había, y nos mirábamos, y yo decía, wow, acá hay algo, ¿no? Lo conozco desde que tenía 16 años, y es el amor de mi vida, y la única persona con la que he estado, y todo lo que hemos construido, y wow, ahí entendí cuando dicen los abogados que hay condiciones no negociables, como lo que no se concilia. O sea, yo, ¿cómo voy? O sea, si él no quiere tener hijos y yo sí, esto no es un tema de amor,
es que él tiene otros planes y yo tengo otros planes. O sea, yo quiero un hijo irme del país, él quiere quedarse, no quiere tener hijos, pero nos queríamos, pero ya no teníamos un plan conjunto. Yo esto nunca lo he dicho, mm, pero creo que lo voy a decir con toda la responsabilidad que esto lleve. Una relación no se arregla con un hijo. Para mí, es mi humilde opinión. Em, Cambia un hogar, cambia una relación, cambia toda tu vida. Y en ese momento yo quería un hijo con él. O sea, era como, pero entonces si no es con él, ¿con quién? Pues, no, tantos años y sus ojos y mis ojos y yo no pude planificar porque el útero queda muy sensible. Entonces, si uno le da carga hormonal después, entonces mi ginecólogo me dice, por favor, no tengas relaciones, por lo menos durante 3 meses. Pero habíamos tomado la decisión con el de no continuar. Entonces, mírenme todo el tema de relación que había en torno a ese proyecto sentido de ese primer bebé y ya iba para la segunda. Y ahí es donde llega Valeria. Entonces, no habían pasado ni siquiera 3 meses de que Santiago había trascendido cuando Valeria llega. Entonces ya el llamado de la vida es, bueno, aquí mando a Valeria, ¡guap! Para que aterrice en tu vientre. Vamos a ver si entiendes y sientes cuál es el llamado de la maternidad. Y no tenía nada que ver para mí en ese momento con pareja. Era mi maternidad. Ya no era mi maternidad junto con mi pareja dentro de un hogar. Valeria llega y yo le cuento a él y le digo, mira, estoy en embarazo otra vez y él me dice, yo ya te dije que yo no quiero tener hijos. No sé qué vas a hacer, pero pues yo te lo dije muy claro y yo creo que pues tienes que tomar una decisión. Em, Esto lo voy a decir como fue, no quiero decir que así son todos los seres, pero para que entiendan un poco como el contexto de lo que una relación a veces, o los llamados de las relaciones que uno no quiere escuchar, es que eso es el entorno de ese bebé. O sea, la vida no es solo que el cigoto se formó, se lo va a echar, entonces ya soy mamá. No. Biológicamente se activa el embarazo, pero la maternidad y la paternidad, ojo, es otra cosa. Porque hay muchas mujeres que están en embarazo, pero no se sienten madres. Hay muchos papás que están esperando bebé que no se sienten padres. O sea, la maternidad es algo que se crea y se transforma y es un conjunto de cosas junto con el padre. O sea, por eso se habla de maternidad y paternidad. O sea, el bebé tiene una relación de paternidad con su papá y de maternidad con su mamá y de hogar. O sea, esto es un tema bien bonito. Si queremos seguir, obviamente, trayendo hermosos seres a este hermoso mundo que necesita mucho amor. Por eso ahora yo les hablo mucho a los papis, es revisen sus condiciones habilitantes, no fuercen la vida, porque estos niños van a crecer y estos niños recuerdan y tienen memoria celular y tienen memoria de sus ancestros. O sea, esto no es tan así como de, paguémosle un colegio, paguémosle una nana y démosle alimentación. No, esos son derechos fundamentales además. Es qué atención vamos a tener y con qué amor llegó, y qué proyecto sentido tenía la mamá, lo que llamamos en videocodificación, de que ese bebé llegara, qué pasaba con la mamá. Entonces yo muy con mi maternidad, porque era mía, yo quería ser mamá. Él me dice, elige entre el bebé o yo, pero los dos no vamos a poder estar en tu vida. Yo me acuerdo que fueron como 3 días y yo ahí hablé con mi mamá y le dije, mami, ¿qué hago? Y me dijo, María Fernanda, ya perdiste un bebé. ¿Qué vas a...? Yo, mami, pero es que Rafael no quiere, si nosotros tenemos un bebé, él no quiere seguir. Mamita, pero pues es un tema de pareja, ustedes deciden. Entonces viene todo este tema de pareja, donde somos tú y yo decidiendo si este bebé va a estar o no. Y en una conversación de restaurante, tal cual, él me dice, anímate a no tenerlo, mira que es mejor, tú tienes epilepsia, de pronto ese bebé nace mal, tú estás tomando medicamento y empieza otra vez el miedo, sí, soy yo, la incubadora, terrible.
este niño va a amanecer. Y preciso, fuimos al médico al control, tenía la progesterona bajita y me dijo, tengo que darte mucho medicamento para que el bebé se agarre y vas a tener otra vez un embarazo de alto riesgo. Segundo llamado de la vida. Ya ese rótulo me sabía a cacho, como decimos acá. Yo no quiero tener un embarazo de alto riesgo. Tomamos la decisión voluntariamente. Digamos que Santiago él apaga su corazón, por eso creo que es tanto, digamos, el cambio. Y yo tomo la decisión de que Valeria trascienda por voluntad propia, con el fondo de que quería conservar una relación. No era solo de mi maternidad ya, sino no quiero estar sola, no quiero vivir esto sola. Y ahí es donde yo hago un llamado amoroso a las mujeres. No nos mintamos, porque sufrimos mucho. Eh, Trabajemos nuestras emociones desde que tenemos esa intención de ser mamás, porque el aborto, como sea que lo quieran llevar, sea que hayan tenido una pérdida o un trascender, sea que hayan tomado la decisión, cambia el cuerpo, te cambia el alma, cambia tu entorno, cambia positiva o no malo, sino como cambia tu forma de ver la vida. Y el cuerpo es sagrado. Yo en ese momento no entendía la magnitud de lo que pasaba en mi cuerpo y como ya me habían dicho que habían formas de interrumpir el embarazo y sobre todo que yo era una persona de alto riesgo, porque digamos cada país tiene sus propias normas. Acá en Colombia hay unos 3 puntos por los cuales tú puedes acceder a el aborto, salud, tú. Yo me acojo a uno de esas, digamos, cláusulas y la ginecóloga me dice, sabes, yo creo que no tienes condiciones habilitantes para que este niño, para que este ser nazca, esta niña nazca, eh, e interrumpimos el embarazo. De la misma forma que Santiago trasciende, Valeria trasciende, ya ahí había un tema de esto no está bien y tomó la decisión de separar. La separación fue mi catalizador de decir, hasta aquí llego, entonces fue el duelo de Valeria y de la relación. Eh, pero esa relación termina, y aquí es donde empieza el camino bonito de lo que yo llamo uno de mis despertares, que ahí empieza la vida a darte más vida, ¿no? En un momento, como tú decías, donde uno pierde como la perspectiva y el sentido, y como nos han vendido esa idea de que el aborto es feo, hay culpa, hay dolor, y entonces, y te va a una parte de tu vida, ¿no? Yo me sentí como que la vida me dio un giro y me dijo, es tu momento, ya hasta aquí era esto, y ahí entonces terminó la relación, pero teníamos que entregar el apartamento, mírenme esto tan divino, y faltaban 6 meses para entregar, digamos, el apartamento, pues tomamos la decisión de ser como roommates. Ok, y estábamos en unas buenas condiciones, yo ya lo veía, yo ahí empecé a tener apoyo, digamos, ya tomo la decisión de tener un apoyo psicológico, porque no podía sola, y los ángeles de mis amigos y mis amigas me decían, mira, yo creo que es mejor que alguien te dé una segunda mano. Empecé a tomar góticas para calmar un poco mi energía. Yo no tenía un acercamiento, digamos, con nada natural, entonces empecé a tomar algunas gotas, en fin, las medicinas que van llegando cuando uno va pasando por momentos desafiantes y tiene que recurrir a herramientas. Y ahí entonces, en esos 6 meses, seguíamos teniendo, digamos, un contacto físico con el papá, con Rafael, con la persona con la que estaba, y yo me separo. Cuando me separo, regreso a casa de mis padres. Entonces yo llegué muy adolescente a la casa, al cuarto de soltera de mis papás. Yo, bueno, aquí vamos a empezar, terminamos una relación, ángelecitos en el cielo, ok, perfecto. Y estando en casa de mis padres, yo tenía toda la intención de presentarme a la policía, tengo familia policía acá en Colombia, las fuerzas, y también me quería ir de la ciudad, porque yo dije, la única forma de olvidar esta relación de 12 años es yéndome a Bogotá, porque pues tengo que salir de los pasos que recorrimos, el lugar donde íbamos, ¿no? Como todo este tema, hay que irnos. Y en ese camino me dio por correr una maratón acá en Bogotá, eh, en julio del 2013.
Y yo corro a mi maratón y feliz y uy, la corrí 10K, lo máximo, mujer empoderada, separada, aquí vamos. Me habían ascendido en el trabajo, no, mejor dicho, eso la vi yo, no, lo máximo. Me desmayo. Y tomo, eso es la epilepsia, María Fernanda, tranquila, el medicamento, claro, tú. Ahí llegó Isabel Sofía. Tenía 3 meses de embarazo de mi hija en tierra, quien hoy tiene 8 años, y decidí no decirle nada en ese momento a que era mi expareja, el papá de Isabel, y dijo, voy a tener este bebé yo sola. Y empieza el camino de la maternidad, de la madre soltera, que pues no es tan soltera porque tiene un equipo de apoyo brutal de su familia, eh, y la vida, pasé de tener un hogar con una persona, una casa, a estar en el cuarto de soltera de mis padres, de mi casa donde había crecido, donde había tenido mis primeras radios, mis primeros juguetes, y estaba en embarazo. Y Sofía se quedó. Y se quedó y se agarró, como digo yo me la imaginaba ya agarradita en el vientre diciendo, yo aquí me quedo, y ahí nadie me saca. Y fue el embarazo más sano, lindo. Santiago y Valeria, se habla desde algunas medicinas que limpian el vientre. Em, Se llevaron con ellos y limpiaron a su mamá. Le dieron toda la limpieza a la incubadora para darle camino a su hermana, y que su hermana llegara y se instalara súper bien. Nunca me dio un mareo, no me catalogaron de alto riesgo, pero ya no había ese miedo de, ay, no, es que yo me iba sagradamente, cada mes te hacían ecografías, entonces yo tuve la dicha de ver a mi hija todos los meses. Entonces yo tenía mi cita con mi hija y me miraba y mi embarazo y tú. Y ahí llegó la vida de esta hermosa chiquita que hoy está por acá enseñándome a seguir siendo mamá, que esto es un tema de todos los días. Qué hermoso, Mafe, de verdad que eh, la vida, el plan divino, no sé, tiene formas tan únicas y tan para cada una de nosotros, para cada alma que estamos acá en este plano, para llevarnos y hacia lo que, hacia lo que vinimos, este proyecto de vida. Y, y es difícil cuando uno está transitando la situación difícil, el reto, el duelo, la pérdida, la separación y todo lo que cada uno vaya viviendo, poder ver. Y no se trata de que ahorita estoy transitando algo difícil, y ya saber cuál es el fin o la función o el paso que te va a llevar. Simplemente vivir lo que cada uno tenga que vivir, quizás con esa fe o como esa luz al fondo del túnel de que hay, de que la vida continúa y esta red de apoyo, estas cajas de herramientas, lo que cada uno vaya construyendo es de donde uno se agarra para continuar, que definitivamente todo evoluciona y al final vamos cumpliendo nuestra misión de vida, no sé. Mira que yo te escucho, yo soy muy de sentir, tengo la hiperempatía a flor de piel. Vuelvo como a eso que les decía al inicio, nos han enseñado, y cuando digo nos han enseñado, no solo hablo de nuestra familia, porque ahora hay muchas corrientes, ¿no? Que trabajan a padre y madre, pero detrás de ese papá y esa mamá habían abuelos, tatarabuelos, es una sociedad. Y escogemos incluso desde que nacemos dónde, en qué sociedad queremos nacer, qué casa, qué papás, qué clima, todo. Yo cuando digo escogemos, tenemos que regresar a la idea también de que pensemos que elegimos. Yo cuando hablo, y se dieron cuenta, creo que pasé por todos los estados emocionales en menos de 15 minutos, que eso es el ser humano además, somos emoción a flor de piel. Tuve la capacidad de elegir en todos los momentos. En el primer momento estuve de víctima,
porque además me llegó la enfermedad, pobrecita, epiléptica, entonces la víctima es un rol muy fácil y como hemos sido países, por lo menos hablo acá en Latinoamérica, donde ha habido mucho dolor y hemos sido víctimas de muchas cosas, gobiernos, procesos, paz, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de víctima ha sido mucho más fácil de asumir. Y fui víctima de mi pareja, de mí, de no. Eh, Cuando trascendí ese rol de víctima y me di cuenta, ¿cuál víctima? Tú elegiste, y voy a decirlo súper escuetamente, tú elegiste acostarte con él. Ahí hubo poder de elección. Y ojo que estoy hablando del aborto consensuado. Obviamente hay muchos momentos desafiantes cuando han habido, bueno, violaciones, otro tipo de cosas, que eso es otra, digamos, otro proceso donde hay un manejo similar de emocional, pero es otro proceso. Pero aquí cuando tú has tenido la posibilidad de elegir, ¿no? Digamos, al menos conscientemente, porque hay un plan de alma inconsciente que siempre está. En diseño humano se habla mucho de que somos una caja que viene con instrucciones y que nuestros papás leen las instrucciones a su conveniencia y la cambian. Entonces, las instrucciones hablan de ese plan, ¿no? Lo dicen desde muchas culturas y desde muchas corrientes. Al final todos venimos con una misión y un propósito. Podemos pasarnos buscando el propósito, pero vivimos en misión, por así decirlo. Y yo elegí ser mamá, elegí tener a Santiago, elegí no tener a Santiago, elegí, ¿no? Eh, y cuando empiezas a sentir, no a entender, porque es que cuando entendemos, tenemos el lenguaje y la información que alguien nos dio, pero todos tenemos un programa de sentir diferente, un programa de gestión emocional distinto, con unas bases diferentes. Y yo siento que la vida en sí, además de tener mucha vida, tiene muchos duelos y tiene mucha muerte en sí. Eh, y dicen coloquialmente los poetas y los médicos, existe el día porque existe la noche. Lo- y se puede mirar desde la física, desde donde quiera, desde la astrología. Wow, cómo dos procesos se complementan y es tan importante estar en uno y en otro. ¿Por qué está la vigilia? ¿Y por qué estamos en sueño y estamos despiertos? Nadie ha dicho realmente si cuando estemos durmiendo estamos aquí. O sea, hay tantas cosas que no sabemos que cuando llegan estos momentos no hay un how to, no hay como un, bueno, paso uno. Y es muy respetable los que escriben del tema porque lo escriben para compartir su experiencia, pero uno tiene que ir creando su propio filtro y su propia mirada de cómo quiere abordar las cosas. Ahí no hay nadie que la crea a uno. O sea, yo ahora 11 años después, dejando el gobierno, ahora que la vida me dio una oportunidad de 360 grados de trabajar con almas, de entender el amor de otra forma de pareja, de haber hecho esto y lo otro, decir, Dios mío, hace 10 años, ahora, claro, está la María Fernanda de base, pero he cambiado tanto y eso es gracias a el dolor, amada enfermedad. Yo no sé y a veces pienso quién, el marketing y las empresas y las propagandas, oh por Dios, nos han vendido una forma de la familia unida comiendo en la mesa. Hay familias que comen de afán porque tienen que trabajar. Hay familias tantas cosas, la mamá con el bebé y la familia compuesta, ¿dónde están propagandas con madres solteras o papás solteros? ¿No? Toda esta reconstrucción de la familia. Hay muchas cosas que en esta época estamos deconstruyendo y construyendo y eso incluye el aborto. El aborto también es una forma de dar vida a la persona, a la mujer e incluso a las personas que están cerca, porque la mamá sufre, ¿no? La mamá de uno. Los hermanos lo ven a uno, wow, ¿no? Obviamente uno no enseña en ropa ajena, pero al menos uno logra ver y uno decir, me puso a pensar. Entonces, qué bonito es empezar a ver un poco desde ese huequito. Dios mío, estoy enfermo, Dios mío, aborté, Dios mío, me dejaron, Dios mío, cambié. Vida, sosténme o dame una manita para yo empezar a ser así, pero ¿cómo vamos a saber qué queremos o qué no queremos si no estamos del otro lado de esa sombra que no nos gusta ver? Y ahí es lo que tú dices, darle sentido, darle como recordemos un poco que el dolor en sí es parte de la vida. Hasta el sistema, mira, cuando a mí me dijeron eso y empecé a estudiar medicina funcional, me decían, es que el sistema nervioso necesita el miedo. Y yo, a mí toda la vida me dijeron que el miedo era malo. ¿Cómo así? O sea, un momento, fisiológicamente mi cuerpo tiene miedo, claro, porque él te defiende de cuando pase algo. Entonces,
el miedo no es malo, el miedo es una forma también de cuidarte. Y yo, wow, un momento, programa, cambio, actualización 2021, el miedo es bueno, un momento, ¿qué pasa? Y así es con todo. La palabra aborto en sí es muerte, adiós, dolor, no, yo creo Culpa. que no, culpa, frustración, trae vida. Y ojo, lo que tú dices ahorita, hay que bioindividualizar la vida de cada uno. No es lo mismo un aborto en un contexto de relación en el que estaba, no es lo mismo un aborto cuando hay dos papitos en búsqueda, no es, pero al final, la mujer que está como incubadora, pensémoslo un poco más práctico, dándole entrada a esa alma o a ese cigoto, o bueno, o a esa vida, sí tiene que ser consciente de que el embarazo en sí no es solo la implantación, ¿no? Sino es la creación de un proyecto para que esa vida pueda aterrizar, pueda entrar, pueda agarrarse, pueda coger sentido, y pueda decir, el milagro llega cuando el milagro también de la mujer está disponible para que eso pase. Entonces sí hay que tener un poquito el contexto, no es solo, y no, que amor, nos toca tener relaciones sexuales porque ya está la luna y la doctora dijo que a las 4:45 cuando la temperatura está en 38. Mamá, pero estás trabajando mucho y no has superado de pronto ese trauma con tu abuela. Y sabes, hay tantas cositas y tantas arandelas, pero al final, así querramos controlarlo todo, es un milagro. Entonces, pasará cuando tenga que pasar. Qué bonito, Mafe. Realmente es un milagro que las tres estemos acá, que todas las personas que nos están escuchando estemos aquí. Somos un milagro y verlo y sentirlo. Me encanta la palabra sentir, porque cuando yo empiezo a sentirme, me reconozco, me veo, me escucho, escucho mi cuerpo, que el dolor de cabeza todos los días no es normal, que mi Así. rodilla cuando camino, que mi espalda, que mi bajo vientre. Es información que si yo conecto con mi sentir, viene a darme un mensaje importante, conectar con nosotros mismos y nuestro maravilloso vehículo que es nuestro cuerpo, aprender a vernos, a escucharnos y todos estos procesos, mujeres que han pasado, que no han pasado, que podemos pasar, porque es un evento que, no sé, es un evento álmico, es algo que hemos pactado desde antes de venir acá y está bien, me encanta de que yo elegí, al mismo tiempo tengo el libre albedrío de decidir si decidí quedarme de víctima, si decidí darle un giro a mi vida y vivir con pasión, con propósito, con sentido. Entonces eso también depende de cada una de nosotras, cualquier situación dolorosa, retadora, es el contexto y el sentido y el significado que yo le doy a cada acontecimiento que hay en mi vida. Mafe, esta es una de mis entrevistas, que no es entrevista, fue una conversación donde escuchamos tu historia. Te honro, honro tu vida, honro la vida de todos tus angelitos. Gracias con mayúscula por habernos compartido. Sé que muchas mujeres y hombres y personas y ser humano que esté escuchando esto, vibramos con tu historia. O sea, yo fui acompañándote, reviví con vos todo, y desde mi alma te acompaño y te agradezco y a todas las personas también que han vibrado con esta historia como yo. Los abrazos, somos un milagro y si todavía insistís en querer ser mamá y si vos sabés, tu corazón te dice que un bebé puede venir en camino, seguí pidiendo, seguí insistiendo porque lo que es para uno ya existe. Así que Amén. gracias a todo, Mafe, te agradezco de corazón. Qué maravillosa conversación, qué maravillosa historia por el sentido que le diste al final y lo que cada evento significa para tu vida. Mil gracias de corazón. Gracias a ustedes por aperturar estos espacios de conversación. La palabra es terapia
la palabra sanación, cuando nos atrevemos a hablar, ya hay un proceso de transformación importante, y cuando nos atrevemos a escuchar también atentamente y activamente, wow, pasan cosas maravillosas. Así que muchas gracias a las dos, de verdad, mil gracias. Gracias, Mafe, y de verdad yo estoy convencida que las mujeres que escuchen tu historia, familiares que han acompañado, que tuvieron de cerca a una mamá que transitó por una situación similar, yo creo que es una gota de valentía en sus procesos, en sus historias, para que también se animen a eh, levantar la mano, levantar la voz y decir, pedir ayuda, tomar distancia con lo que vean de que no les suma, y sobre todo darse ese permiso a sentir lo que estén sintiendo, y poder compartir, así sea, sientan esa vergüenza o sinvergüenza o como sea, pero saber de que más que saber, el honrar su historia y honrar sus vidas, ¿no? Entonces, creo que esa es una invitación de tu historia, para todas y cada uno de nosotros, honrar nuestras vidas. Mil gracias, Mafe, y a nuestra audiencia, hasta el próximo jueves.